La convivencia con un hermano o hermana que tiene TDAH puede ser compleja. Algunos hermanos pueden sentirse eclipsados, ignorados o asumir responsabilidades que no les corresponden. El dolor de este hermano puede ser bastante grande y aunque no lo expresen abiertamente, el impacto en sus vidas es significativo, pero no solo para ellos, sino también para nosotros los padres. Así es que en el Día Internacional del Hermano abriremos este podcast explorando estrategias prácticas para recuperar el enfoque y terminar pues este año en la relación entre los hermanos con mucho éxito. Así es que ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y también por YouTube y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, e invitándote a que nos escribas, nos dejes los comentarios, compartas tus dudas, consultas y temas que te gustaría escuchar durante el año para convertirlos en un podcast de aprendizaje, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también como por TikTok. Mamá, papá, realmente es un gusto para nosotros poder estar contigo el día de hoy y tocar un tema tan importante para nosotros, un tema que realmente nos apasiona muchísimo porque es una de las preguntas, uno de los puntos que realmente necesitan ser satisfechos porque hay una situación compleja en casa. Cuando nosotros tenemos varios hijos, cuando nosotros tenemos 2 hijos, 3 hijos, hay una situación cuando uno de ellos es TDAH y se trata de la convivencia familiar y convivencia en todo sentido porque la convivencia familiar pues puede afectar diferentes situaciones, entre ellos el académico. En la semana estuve reunida con una maravillosa mamá, conversando un poquito acerca de los temas y las situaciones que su hija puede estar pasando a nivel académico y hablamos acerca de la parte emocional. Y lo emocional realmente impacta en el proceso académico de nuestros hijos. Para esta mamá con la que me reuní, no resonaba con tanta fuerza la situación, pero realmente es así. Entonces, si nosotros estamos viendo que situaciones emocionales impactan en procesos de aprendizaje, las situaciones emocionales impactan en todos los aspectos de nuestra vida y eso ya lo tenemos clarísimo a través de la neurociencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de las dificultades entre los hermanos y uno de ellos es por el TDAH, entonces quiere decir que el diagnóstico y estas sintomatologías que acompañan al diagnóstico, estando dentro de ello las situaciones emocionales, pues sí, van a ser parte de este proceso de discusiones, de peleas, de situaciones conflictivas, que nosotros tenemos que ir viendo cómo las podemos abordar. Entonces, nuestro objetivo para el podcast del día de hoy es ayudarte, papá, mamá, a tomar conciencia acerca de las expectativas que nosotros tenemos entre los hermanos, los sentimientos tanto de mi hijo que no tiene un diagnóstico como mi hijo que sí tiene este diagnóstico TDAH, y voy a tratar de brindarte consejos prácticos a través de algunas historias que he recopilado del acompañamiento que hice hace algunos años cuando trabajaba en casa haciendo refuerzo académico y el acompañamiento que hago ahora a través de las consultas que tenemos con los papás en Time for Learning. La idea es ir ayudando a mejorar esta relación familiar entre padres e hijos y también entre los hermanos.
Los estudios, cuando hablamos acerca de diagnóstico TDAH, nos revelan que los niños con TDAH pues suelen experimentar sentimientos diversos, pero que van orientados hacia la línea de los celos, hacia la línea de la frustración y en algunos casos hacia la línea del resentimiento, ya que la atención a los padres se centra muchas veces en el hermano que tiene este diagnóstico. Entonces, esta situación genera dificultades en la relación entre los hermanos. Así es que papá, mamá, qué interesante es tener en cuenta sentimientos importantes como celos, como frustración y como resentimientos. Así es que el día de hoy te invito a ponerte en los zapatos, te invito a generar empatía en aquel hijo que no tiene el diagnóstico, en el hermano del TDAH. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan cuando sus padres tienen este enfoque tan profundo en este hermano con TDAH que sí genera necesidades? Pero ¿qué es lo que están pensando y sintiendo nuestros hijos? Así es que vamos a explorar en esta primera sección este proceso interesante, pues con algunos ejemplos para generar esta toma de conciencia. Hay un grupo de hermanos que pueden percibir esta situación de abordaje de papá hacia el TDAH con una sensación de injusticia. Algunos piensan, algunos sienten que se espera que estos hermanos sean más maduros, ¿no? Hijo, tienes que ser un poco más maduro, tu hermano tiene TDAH, entonces yo necesito trabajar con él un poco más en estas tomas de conciencias, en estas resoluciones de problemas. O, hijo, mira, sabes que tu hermano me está demandando muchísimo la atención, entonces yo espero que tú seas un poco más autónomo, ayúdame resolviendo tus cosas por ti mismo. Entonces, que sean menos demandantes también es la otra expectativa que tienen los padres con respecto a estos hermanos que no tienen el diagnóstico. No, simplemente porque tu otro hermanito necesita más ayuda. Entonces, ¿qué es lo que está percibiendo tu hijo que no tiene el diagnóstico? Que emocionalmente puede estar abandonado, un abandono emocional. Todo lo opuesto a un apego es el desapego. Entonces, mamá se está alejando más de mí, papá se está alejando más de mí porque tiene que abordar al hermano TDAH. Te voy a dar uno de los pequeños testimonios de alguno de los hermanos con los que logré conversar en algún tiempo. Mi hermano siempre está en el centro de todo. Mis padres están tan enfocados en su comportamiento y en sus necesidades que a veces siento que mis problemas no importan. Me esfuerzo en no causarles más dificultades, pero a veces me gustaría que ellos me vieran también. Entonces, la reflexión que nos lleva estas palabras, la reflexión que nos lleva este pensamiento de este hermanito que no tiene TDAH, es que suelen desarrollar una madurez temprana, suelen generar más autonomía, pero no de una manera positiva, no de una manera que está acompañando con este ciclo cronológico. No, maduran más temprano porque justamente necesitan sobrevivir pues al ambiente que les tocó vivir, y eso puede generar un dolor y una frustración muy alta. Si bien es cierto, a largo plazo puede ser totalmente beneficioso porque se van a sentir orgullosos que pueden crear, que pueden laborar, que pueden trabajar, que pueden vivir, que pueden caminar por ellos mismos sin depender de nadie más. Es maravilloso y es fantástico. Eso ellos lo van a agradecer muchísimo. Pero a nivel emocional también se van a ir dando cuenta que esos logros autónomos se dieron porque papá y mamá no estuvieron junto a ellos, y a este hijo no le quedó de otra más que empezar a avanzar por sí mismo. Entonces, hay necesidades emocionales, mamás, papás, que deben de ser atendidas, tanto para un hermano como para otro. Por eso es que el día de hoy te voy a compartir algunas historias reales que podrían ser como las tuyas, y acompáñame, déjame en los comentarios si es que algunas de estas historias te resuena y cómo tal vez lo has abordado desde casa. Así es que cuando hablamos de conflictos entre los hermanos, conflictos entre un hermano con y otro hermano sin TDAH, pues nos están hablando de algunos factores que están involucrados en el proceso, como por ejemplo la equidad,
como por ejemplo la inclusión, como por ejemplo la exclusión, como por ejemplo la competencia, como por ejemplo la evitación. Para el hermano de un TDAH, las preocupaciones y las emociones pueden ir hacia diversos puntos emocionales, como por ejemplo la vergüenza. Yo tenía una gran alumna que justamente esa era una de las emociones que era altamente acompañado. ¿Por qué mi hermano actúa así? ¿Por qué mi hermana actúa de esa manera? No está viendo, qué vergüenza. ¿Por qué en el colegio está que baila y salte y brinca cuando ya está en tercero de secundaria? ¿Por qué mi hermano tiene este tipo de opiniones? ¿Por qué mi hermano se expresa de esta manera? ¿Acaso no se da cuenta el momento en el que está viviendo? También pueden manifestar una alta frustración. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esos comportamientos tan molestos? Qué vergüenza tener que estar parando con él, o qué vergüenza que se acerquen y me digan en el colegio que él es tu hermano, el que metió la pata. Entonces realmente la frustración de no poder manejar esas situaciones porque no está en su poder hacerlo es lo que justamente acompaña todo este crecimiento del hermano del TDAH. Y por ejemplo también hay otra emoción que no se suele hablar mucho, que es la culpa. ¿Por qué mi hermano toma estas decisiones o estas conductas tan desafiantes? ¿Será porque está buscando un lugar en el espacio? A veces cuando converso con algunos TDAH les hablo un poco de física y de la materia. Una materia, o mejor dicho, dos materias no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, cuando tenemos un hijo con ciertas características, el otro hermano no puede tener las mismas características, porque entonces podría pasar desapercibido. Por eso es que muchas veces toman la decisión de generar otro tipo de conductas para que papá y mamá nos vean, pero esas conductas que van desarrollando no necesariamente son las más eficientes o no necesariamente son las mejores. Así es que algo que he podido notar justamente en las familias TDAH que he acompañado o que he conocido es que el hermano que no tiene este diagnóstico tiene que tomar esa decisión, la decisión de encajar. Entonces se genera mucha presión. Este hermanito que no tiene el diagnóstico tiene entonces que tomar la decisión de ser el buen hijo. Porque mi hermano genera conflicto, porque mi hermano genera pelea, porque a mi hermano nadie lo entiende, porque mi hermano a cada rato lo acompañan los correos de no hizo la tarea, los correos de que se ha desordenado, los correos de que no está trabajando en clase. Entonces toda una serie de correos, de dificultades que mamá y papá están cansados. Entonces ahora me toca a mí ser el lado B, ser el buen hijo. Así es que voy a darte algunas historias y déjame en los comentarios qué es lo que tú has podido hacer, si es una historia como la tuya, o qué le podrías proponer a esta familia para poder trabajar y abordar de una manera mucho más empática la resolución de esta situación. Mi primera historia trata sobre los celos y las competencias por la atención de los padres. Tengo el caso de María. María es una preadolescente de 12 años que tiene un hermano menor que se llama Tomás. Tomás, de 9 años, ha sido diagnosticado con TDAH. Desde el diagnóstico, María siente que todo el enfoque, que toda la atención de sus padres se centra en Tomás. Esto ha generado celos y competencias por la atención. Y aunque no expresa abiertamente sus emociones, pues María ha comenzado a rebelarse en la escuela, buscando llamar la atención. ¿Qué pueden hacer los papás para poder ayudar a María? Porque entonces a mí me resuena que como María ya está en una preadolescencia, papá y mamá están viendo estos casos de rebeldía, y puede ser una rebeldía propia de la adolescencia, una rebeldía propia de que ya está ingresando a este grupo interesante de los adolescentes incomprendidos, y tal vez no están analizando que podría haber una alta posibilidad en relacionar que el hermano del TDAH, el hermano TDAH, está ayudando a que María tome la decisión de generar estos procesos rebeldes debido a la presencia del hermano. Entonces,
¿Qué consejo se le pudo dar a los papás de María para poder abordar este tema? Los padres de María decidieron implementar un día especial. En este caso fue la semana especial para cada hijo, donde cada uno de ellos, tanto María como Tomás, va a recibir una atención exclusiva de los padres. Durante ese día o durante esa semana especial, las actividades de María y de Tomás se iban a centrar exclusivamente en los pasatiempos o actividades que tanto María como Tomás eligieran. Así es que también se pudo introducir dentro del proceso de juego, pues las llamadas conversaciones abiertas, donde se le daba la oportunidad tanto a María como a Tomás de poder ser escuchados sin juzgar, para saber qué es lo que estaban pasando este momento, qué es lo que estaban sintiendo y de qué manera podría papá y mamá pues ayudar a cada uno de sus hijos. Así es que cuando se dio este proceso, María fue capaz de compartir sus sentimientos y tenía un espacio, el espacio que ella necesitaba para ser escuchada. Entonces, cuando nosotros tengamos hijos preadolescentes o adolescentes, es importante ir viendo si realmente por ahí es la adolescencia pura o si es que por ahí la dinámica familiar está influyendo en este proceso comportamental. Te voy a dar una segunda historia. El hermano mayor que asume las responsabilidades de cuidado. Tenemos la historia de Carlos, que es un chico de 14 años que tiene un hermano menor que se llama Mateo. Mateo tiene 10 años y está diagnosticado con TDAH. Tanto papá y mamá trabajan muchas horas, por lo que Carlos ha tenido que asumir el papel de cuidador de su hermano. Esto ha generado en Carlos mucho estrés y resentimiento, ya que siente que no puede disfrutar de su adolescencia como los demás. Qué interesante, porque es algo que solemos ver muchísimo. A veces cuando yo inicio las terapias con los chicos y hablo con papá y mamá para ver estos procesos de psicoeducación, algunos papás me dicen: mira, Carla, yo trabajo muchísimo y por eso es que necesito que nos ayudes con la terapia. Y les tengo que decir a papá y mamá: un momento, yo sé que trabajas mucho, pero dentro de tu trabajo tienes que darme un tiempo para tu hijo. El trabajar demasiado, el tener 2, 3 trabajos no es excusa para que no me brindes 60 minutos, para que no coloques en tu agenda 60 minutos de espacio para que podamos hacer este abordaje con tu hijo. Por eso la historia de Carlos es una de las historias más comunes hoy en día, porque papá y mamá no están. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque Carlos está asumiendo un rol que no le corresponde. Él no es el papá del hermano menor, él es el hermano mayor. Entonces, si bien es cierto, como hermanos, nosotros a través de las neuronas espejo, como hermanos podemos ayudar, influenciar, pero es una ayuda o una influencia que va en paralelo con la crianza que debe dar el cuidador, que en este caso es papá y mamá. Así es que Carlos conversó, abrió su corazón, abrió sus pensamientos, conversó con papá y mamá para darles a conocer que realmente se sentía altamente fastidiado porque no podía salir, no podía estar con sus amigos, no podía tener reuniones de grupo, no podía trabajar en reuniones con sus amigos para poder resolver tareas, porque siempre tenía que estar mirando al hermano menor. Entonces, en lugar de depender solo de Carlos, ¿qué hicieron los papás? Los papás contrataron a un tutor especializado para ayudar a Mateo con sus tareas escolares y organizaron un club de actividades extracurriculares para ambos. Entonces, esto le permitió a Carlos pues disfrutar de su tiempo libre sin la presión de cuidar de su hermano. Y al mismo tiempo, la familia implementó un sistema de tareas compartidas, donde Carlos y Mateo tenían responsabilidades acorde a su edad, disminuyendo así esta carga que Carlos había asumido, y además proponiendo a Mateo generar lo que nosotros queremos para nuestros hijos, que es la autonomía, que es la independencia.
A veces como papás no solemos darnos cuenta porque lo he visto, no lo hacemos con mala intención, pero cuando nosotros verbalizamos, tienes que cuidar a tu hermano, tú eres el hermano mayor, es que necesito tu apoyo, no lo puedo hacer sin ti. Entonces no nos estamos dando cuenta, papá, mamá, este proceso emocional, esta carga sobre los hombros que estamos dándoles a los hermanos mayores cuando nosotros tenemos hijos con alguna dificultad, ya sea síndrome de Down, ya sea TDAH, ya sea TEA. Entonces es importante, papá, mamá, analizarnos y ver, este es mi caso, lo he estado haciendo así y no me he dado cuenta. Pues déjamelos también en los comentarios. Te voy a dar otra historia, la historia del hermano que sufre vergüenza social. Vamos a ver a Lucía. Lucía tiene 13 años. Tiene una hermana llamada Sofía, que tiene 11 años. Y Sofía, la menor, está diagnosticada con TDAH. En las reuniones sociales o cuando están con los amigos, Sofía tiende a comportarse de manera súper impulsiva, lo que genera situaciones incómodas para Lucía. A menudo se siente Lucía avergonzada por el comportamiento de su hermana menor y ha comenzado a evitar el invitar amigos a su casa. Qué interesante, porque estamos viendo que el impacto que está teniendo el TDAH en la hermana mayor es que se aleje de sus amigos. Es decir, que prefiera ir a la casa de los demás, que prefiera ir a reuniones fuera de... Y entonces papá, mamá se empiezan a preguntar, ¿pero por qué ya no los invitas? ¿Pero por qué ya no vienen tus amigos? ¿Te has peleado con ellos? Y ¿cómo, de qué manera tu hija te puede decir, no, mamá, es que ¿sabes qué? Es culpa de mi hermana, porque mi hermana se comporta de una manera tan alocada que realmente a mí me da vergüenza y no la quiero y no quiero invitar a los demás por eso, porque realmente no logro manejar ese comportamiento. Entonces, qué interesante ver ese análisis, tratar de ver todas las variables que pueden cubrir a nuestro hijo que no está diagnosticado, cuando vemos que hay comportamientos, ciertos comportamientos que pueden ir cambiando. Entonces, no necesariamente puede ser una dificultad propia de mi hija, sino que hay factores externos que está influyendo en el trabajo, en el crecimiento, en los procesos de socialización que pueden estar teniendo nuestros hijos. Así es que, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cómo se solucionó ese problema? Este problema lo estoy pasando yo en casa. Entonces, los padres trabajaron con Lucía para que entendiera mejor el TDAH de su hermana. Tal vez Lucía necesitaba un poco de psicoeducación para poder comprender por qué su hermana actúa como actúa. Así que le regalaron libros, vieron videos educativos sobre el tema. También organizaron sesiones familiares con un terapeuta para poder mejorar la empatía entre ambas hermanas. Y como parte del proceso, pues la familia desarrolló estrategias para que Lucía supiera cómo actuar en este tipo de situaciones difíciles, dándole herramientas para manejar la vergüenza y generar más confianza. Además, planificaron actividades familiares divertidas donde Sofía pudiera estar de forma controlada y Lucía puede estar más cómoda en sus situaciones sociales. Entonces, no solamente se enfocaron en la hermana mayor para que pueda conocer el diagnóstico TDAH y comprender realmente por qué su hermana menor actúa como actúa, sino que la familia también recibió apoyo para poder generar algunas estrategias que ayudaran a la hermana menor a comprender en qué momentos sí podía dejar en libertad todas estas expresiones anímicas, pero en qué momento no se puede hacer. En qué momento hay ciertos códigos sociales en donde yo necesito estar más tranquila, estar menos inquieta, estar sentada, estar conversando, que es muy difícil para un TDAH cuando está diagnosticado con hiperactividad e impulsividad. Entonces, se hizo una alianza estratégica para que todos pudiéramos aprender desde nuestra línea de trabajo, línea de acción, cómo tratar de convivir
con estos procesos TDAH. Entonces, papá, mamá, es muy interesante ver cómo generamos estos abordajes, cómo generamos estos procesos para nosotros poder ir viendo qué podemos hacer nosotros mismos desde casa y poder abordar con estas maravillosas historias, pues este tipo de necesidades. Te voy a dar otra historia importante que es la historia de sentirse ignorado por las necesidades del hermano TDAH. Pedro tiene 15 años, es el hermano mayor de Andrés, que tiene 8 años y está diagnosticado con TDAH. Pedro siente que todas las decisiones familiares giran en torno a las necesidades de Andrés, como cambiar los planes de último momento o evitar actividades que puedan alterar a su hermano. Esto ha llevado que Pedro sienta que su vida está siendo controlada por el TDAH de Andrés. Una historia altamente significativa y común, el pan de cada día de todos los padres con el que trabajo en el taller de Entrénate para Padres con Hijos TDAH, porque sienten de que el diagnóstico es la base fundamental, es esa perilla que va a ayudar a que toda la sincronía de la casa gire. Cuando, por ejemplo, tienen trastorno posicionista desafiante, trastorno negativista desafiante, cuando las comorbilidades acrecientan mucho más los síntomas, cuando son altamente inflexibles, cuando la comunicación con ellos es realmente imposible, cuando sus emociones están a flor de piel y explotan o estallan, entonces ya no quiero más, así que vamos a hacer lo que mi hijo diga. Entonces, ¿cómo es que los hermanos se ven afectados? Pues tenemos este caso, tenemos esta historia en donde el hermano te está comentando que ya no puede más tolerar que cada cosa que el hermano mayor quiere hacer no se puede dar porque posiblemente afecta los síntomas del TDAH de su hermano menor. Entonces, ¿cuál fue la solución? ¿Qué acciones se complementó desde casa para poder generar un equilibrio familiar? Pues los padres decidieron implementar un sistema de decisiones compartidas, en donde cada miembro de la familia, incluyendo a Pedro, tienen voz en las decisiones familiares. A través de reuniones familiares semanales, Pedro pudo expresar sus deseos y sus necesidades y los padres trataron de encontrar maneras de equilibrar las necesidades de ambos hijos. También se incluyó a Pedro en las decisiones de las terapias de Andrés, lo que le permitió comprender mejor el TDAH. Entonces Pedro también estuvo en las sesiones cuando el hermano estaba con el terapeuta para que pudiera también entender ese trabajo, ese abordaje que se estaba realizando con su hermano menor. Y también intervino ¿para qué? Para poder generar rutinas que pudieran funcionar para ambos. Qué importante, papá, mamá. Por eso cuando trabajamos en las terapias no solamente es para el hijo TDAH, las terapias es para toda la familia. Por eso cuando se dejan actividades para que el chico pueda trabajarlos en casa semanalmente, necesitamos que papá y mamá intervengan en el proceso de las actividades semanales, ya sea para trabajar modelamiento, ya sea para trabajar resolución de problemas, ya sea para trabajar expectativas, ya sea para trabajar simplemente el escrito de las fichas que nosotros vamos dejando para las actividades semanales, porque es importante que nuestros hijos TDAH puedan ver de que papá y mamá no solamente están para los castigos, para los regaños, para las consecuencias, sino también para el cambio que tú estás esperando en tu hijo TDAH. La información que se brinda en una terapia, las estrategias que se brindan en una terapia son para todos. Y una última historia que comparto contigo y déjame en los comentarios si es que realmente puede ser como la tuya, es el hermano que desarrolla resentimiento hacia el hermano con TDAH. Tenemos el caso de Ana, que es una adolescente de 16 años que ha desarrollado un fuerte resentimiento hacia su hermano menor Lucas de 10 años y él tiene TDAH. Ana siente que Lucas recibe toda la atención
y ha comenzado a distanciarse de la familia, evitando pasar tiempo en casa. Incluso ha llegado a manifestar que desearía que Lucas no tuviera TDAH. Realmente es una situación de las más críticas porque entonces estamos viendo que esa unión, que ese amor, que esa empatía, que esa conexión que debe de haber entre hermanos ya no está. Y realmente he sido testigo de algunas familias como este deterioro entre la relación de hermanos realmente se da, y volverlos a unir, volverlos a juntar es un proceso sumamente duro y papá y mamá no lo pueden hacer solos. Aquí sí necesitan de todas maneras, es un must, no hay opción a preguntarse si realmente se tiene o no se tiene que hacer. Aquí sí lo tienes que hacer, una intervención psicológica. Necesitamos a un tercero que lo acompañe en este proceso. Así es que los padres de Ana organizaron una terapia familiar en la que se discutió abiertamente cómo el TDAH de Lucas había impactado en cada miembro de la familia. En estas sesiones, Ana pudo expresar su resentimiento de una manera segura, de una manera abierta, sin ser juzgada. La solución fue la implementación de un calendario de recompensas familiares en el que tanto Ana como Lucas eran reconocidos por sus logros y sus comportamientos positivos, independientemente del diagnóstico. Esto ayudó a Ana a sentirse valorada, a disminuir su resentimiento hacia su hermano. Y además, los padres organizaron actividades especiales entre ambos hermanos para fomentar una cercanía en la relación. Cuando hablamos acerca de economía de fichas y hablamos acerca de los póster, papá y mamá sienten de que es una estrategia para los pequeñitos y no es así. Estos cuadros de economías de fichas se pueden dar en cualquier momento de etapa de vida de nuestros hijos, porque el objetivo de la economía de fichas es justamente generar la valoración, generar el reconocimiento, y funciona. Así mi hijo tenga 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, este proceso de la tabla de fichas funciona muy bien. Así es que en este caso Ana sintió esa valoración, y el hermano TDAH, que recuerda que ojos que no ven, cerebro que no siente, con este cuadro el hermano pudo reconocer diariamente cuáles eran las expectativas y que no olvide que tiene un objetivo, que es generar nuevamente esa unión con su hermana para justamente dar esta conexión familiar y que no se pierda, que esa relación con los hermanos tiene que ser cada vez más fortalecida y que papá y mamá cumplen un rol fundamental en este proceso. ¿Qué tal, papá, mamá? ¿Te están gustando estas 5 historias? A mí también, porque estoy segurísima que puede haber sido una de las tuyas, o que tal vez estás pasando en este momento por una de estas historias, y te he propuesto aquí la historia con solución, soluciones que van a ser de gran ayuda para ti, y estoy segurísima que si no lo habías pensado, pues con estas soluciones que te estoy brindando vas a lograr cambios positivos importantes. Así es que voy a compartir contigo algunas estrategias que pueden ayudarte a ti para complementar las soluciones que te he brindado en estas historias. Y también vamos a hacer como un pequeño resumen de algunas estrategias que se han propuesto en las historias, como por ejemplo, dedica tiempo individual a tu hijo, no solamente a nuestros chicos con TDAH, sino también a aquel hermano que no tiene TDAH, porque como has comprobado, cada uno tiene necesidades importantes. Pasar tiempo no de cantidad, sino tiempo de calidad con tu hijo es fundamental, y este tiempo de calidad no tiene que estar relacionado con las tareas netamente. Las tareas sí es una muy buena excusa para poder acompañar a tu hijo, para que pueda saber cómo está, cómo se siente, cómo piensa, qué necesidades tiene, qué dificultades está pasando, qué le está generando estrés. Sí, la tarea es una excusa, como los juegos para los niños. Los juguetes que se les regalan es una excelente excusa para pasar tiempo con ellos. Ese es el objetivo del juego, ese también es el objetivo de la tarea. Pero aquí ya estamos hablando de un tema de hermanos. Por lo tanto, trata de generar estos tiempos importantes de calidad para ellos, para que puedas estar enfocados en sus sentimientos y en sus pensamientos. Papá,
es importante que tú fomentes la empatía mutua. Y este fomento de empatía mutua es importante que también lo hagas a través del autocontrol. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos pelearse, y nos pasa a nosotros como docentes también dentro del aula, cuando vemos a un TDAH que empieza a fastidiar, a molestar a su compañero, porque nuestro TDAH lo hace a la broma. Nuestro TDAH a veces retrocede esos 2 años que le falta de madurez y piensa de que las situaciones que está generando son de bromas, o que la otra persona lo va a hacer de broma, o que la otra persona está asumiendo que el TDAH está jugando. Entonces, como el TDAH carece justamente de este proceso empático, entonces no se da cuenta que la otra persona tal vez no lo tome de esa manera. Entonces se generan conflictos diversos y además que suelen ser a veces tratando de ponerle ese énfasis al juego, a veces suelen ser muy toscos, suelen ser muy bruscos, entonces no ayuda a una relación importante. Entonces es importante que nosotros podamos hacer esa intervención, pero esta intervención que nosotros hagamos con nuestros hijos lo tenemos que hacer con la metodología ABC. Yo me molesto con mi hijo y estoy alterado porque estoy viendo la letra C, estoy mirando la consecuencia, estoy mirando lo que pasó, lo pateó, lo empujó, lo golpeó, se cayó al piso, pero yo tengo que retroceder un paso y tengo que ir hacia la letra B, y la letra B es el behavior, es el comportamiento. ¿Por qué empujaste a tu hermano? ¿Por qué le diste un golpe a tu hermano? Y más que el por qué, ¿para qué? Porque recuerda que el por qué genera juzgamiento. Yo no quiero tanto juzgarlo, yo quiero saber para qué. Es que quería pasarle la voz y por eso lo empujé, porque no me estaba mirando, no me estaba escuchando, estaba enfocado en otra cosa, que tal vez para el hermano es importante. Por ejemplo, estaba enfocado en hacer su tarea, pero la necesidad del hermanito TDAH era más grande, que como no lo veía, lo empujó. Entonces el hermano mayor rayó la tarea, o mojó la tarea, o se le rompió la tarea y generó el conflicto. El hermanito menor TDAH no se da cuenta de estas consecuencias y por eso se genera el conflicto. Pero el para qué era para que el hermano mayor lo atendiera, porque seguramente el menor estaba aburrido, porque seguramente el menor quería hacer algo divertido y no lo lograba. Entonces es importante que con tus hijos trates de averiguar el para qué lo hiciste, para qué lo empujaste, para generar esos pensamientos. Entonces esta metodología ABC, que es la metodología más establecida para el TDAH, te va a ayudar muchísimo a abordar el tema y generar como papá, como mamá, la empatía necesaria para poder trabajar en el proceso. Asigna responsabilidades equitativas. Como habíamos visto en los ejemplos anteriores, es importante que de acuerdo a la edad vayas estableciendo responsabilidades, que el hermano que no tiene TDAH vea que el hermano con TDAH también tiene una labor, que el hermano con TDAH también tiene una responsabilidad y que tú estás esperando que el hermano TDAH también cumpla a su modo, a su estilo, a su forma, pero que también lo haga, porque es sumamente importante dejar claro para ambos que el hecho de tener un diagnóstico no significa que no puede, no significa que no es capaz, y es ahí donde se generan esos resentimientos. Por eso es importante que abras estos canales de comunicación. Y cuando abras los canales de comunicación, como te acabo de explicar en uno de los ejemplos anteriores, es importante que tú puedas ver que el humor es parte también de la comunicación de un TDAH. Yo sé que estás molesto, yo sé que estás ofuscado, sé que tal vez tu hijo TDAH te esté abordando en un momento en donde tú tienes todo estructurado, que a mí me pasa muchísimo. Cuando ingreso a clase estoy toda estructurada y de repente vienen mis TDAH porque me quieren saludar, porque me quieren dar un abrazo, porque me quieren preguntar cómo estoy, porque me están viendo con cara de molesta y quieren ayudarme a relajarme y a sacarme una sonrisa, pero ellos no se dan cuenta todo lo que yo tengo atrás. Entonces tengo que dejar mis cosas sobre la mesa y respirar.
respiro hondo y los escucho y me sacan una sonrisa. Pero si yo no bajo la guardia como adulto, entonces no voy a poder generar esa conexión, y te invito a que de cuando en cuando también hagas tú lo mismo, para que puedas seguir generando esa empatía importante con ellos. Entonces, utiliza el humor como canal de comunicación. No es fácil, porque yo no he dicho chistes, yo no he dicho bromas. Utiliza el humor. El humor está relacionado con el estado de ánimo. Entonces trata de tener un humor que vaya pues a un estado de sonrisa, a un estado de alegría, para que esta comunicación, esta conexión con tus TDAH sea el más favorable. Practica la compasión. La compasión no significa que tú necesites como papá o mamá decir, ay, pobrecito, mi hijo no lo logra. No, compasión es que puedas generar esa empatía recordando que hay cosas que no va a lograr hacer si pones la valla muy alta. Compasión significa para nosotros los docentes decir, si los demás han resuelto 10 ejercicios, yo sé que 10 le va a tomar hasta el recreo y no va a poder salir. Voy a ponerle 8, voy a ponerle 7, va a surgir mejor, y no significa que no pueda, sino que estoy con un tiempo limitado. Entonces, papá, mamá, es muy importante que veamos que estos procesos de compasión se den, pero ojo, compasión con límites. Quiere decir que no siempre le voy a dejar 7, no siempre le voy a dejar 6. Tengo que empezar a subir también mi exigencia, a graduarlo, para que ellos también puedan lograr lo mismo que los demás. Papá, mamá, refuerza sus fortalezas. Cuando hablo con mis TDAH no saben quiénes son, y esa información viene de casa. Cuando yo les pregunto a los papás, cuéntame un poco sobre tu hijo, me cuentan todas las dificultades, pero no empiezan la historia contándome lo mejor de ellos. Entonces es importante ver desde casa cómo está el speech para tu hijo. Entonces empieza a analizar y empieza a hacer ese ejercicio. Si yo te pregunto en este momento, háblame sobre tu hijo, dame 5 características positivas. ¿Puedes hacerlo? Vamos pensando en ello. Aprende, mamá, papá, a hablar con su cerebro. No hables solamente con tu hijo como persona, como aquel que lo tienes enfrente, sino recuerda que vas a hablar con ese cerebro que necesita ser estimulado cuando tú quieres que consiga algo. ¿Por qué? Porque la baja dopamina que tiene va a hacer que él empiece a buscar aquellas situaciones o aquellas actividades que son más divertidas. Entonces no quiere arreglar los juguetes, no quiere hacer la tarea, no quiere sentarse, porque su baja dopamina así se lo está diciendo, le está diciendo el cerebro, haz mejor algo más divertido, haz mejor algo más entretenido, esto de aquí me aburre. Entonces empezamos a ver el lado negativo. Tratemos entonces de conseguir la ayuda necesaria para poder incrementar estos contenidos dopamínicos que también sean parte del proceso de la buena comunicación. Y hay algo muy interesante que no quiero dejar pasar, papá, mamá, cuando hablamos de los hermanos, porque la mala relación entre los hermanos justamente se da también por las funciones ejecutivas. Es decir, cuando nosotros no fomentamos las funciones ejecutivas en casa, nosotros como padres también estamos haciendo que nuestros hijos no desarrollen la buena relación entre los hermanos. Entonces, esto es de lo que nadie te habla. Funciones ejecutivas no solamente está en lo académico, funciones ejecutivas también está en lo personal. ¿Qué funciones ejecutivas son las que pueden interferir en la relación con los hermanos y que deberían ser altamente fomentadas y trabajadas desde casa? La primera, planificación y organización. Pero ¿cómo así, Carla? ¿Qué tiene que ver planificación y organización con el tema de los hermanos? ¿Por qué? Porque lo que inicio lo tengo que terminar, y muchas veces mi hijo TDAH empieza a hacer algo, empieza a arreglar algo, y como veo que se está demorando, digo, no, hijito, no te preocupes, te lo termino yo. Entonces el hermano está mirando y dice, ¿pero por qué?
pero ¿por qué? Déjalo que termine de arreglar, no importa, lo esperamos, pero que él lo termine. ¿Por qué tienes tú que intervenir en este proceso? Entonces, tú no estás fomentando como papá y mamá que la planificación, la organización y la gestión se puedan fortalecer, y ahí viene el resentimiento. Entonces nosotros como padres tenemos que darnos cuenta qué funciones ejecutivas son las que no estamos trabajando en casa, porque estamos interviniendo en los momentos que no debemos intervenir. Entonces, no, pobrecito, mi hijo es TDAH, entonces yo lo voy a hacer mejor y ya él en la próxima lo va a hacer. O por ejemplo, no, veo que a mi hijito TDAH le cuesta, entonces yo lo voy a hacer por ti. No, papá, mamá. Nosotros tenemos que evitar muchísimo a que estas situaciones no se den. Todo lo contrario, tenemos que trabajar porque las funciones ejecutivas de planificación, organización y gestión se dé. Entonces, papá, mamá, esta es una de las funciones ejecutivas que tenemos que trabajar raudamente con nuestros hijos y tenemos que fortalecerlas al máximo. Tenemos que evitar a capa y espada que esta situación no se dé. Y la otra es el control inhibitorio. ¿Por qué el control inhibitorio? Porque el control inhibitorio está relacionada con la automotivación. Es decir, ¿cómo se comporta tu hijo TDAH contigo? Desde casa tenemos que ayudarlos a poner límites. La autorregulación significa la capacidad que tengo yo como ser humano para darme cuenta cómo estoy reaccionando con los demás, para darme cuenta cómo estoy reaccionando conmigo mismo, para darme cuenta cómo estoy reaccionando con mi ambiente. Entonces, yo como papá tengo que ser modelador de aquellas conductas disruptivas que mi hijo está mostrando debido al poco control emocional que puede estar presentando. Entonces, si yo le hablo bien al hermano, si yo le hablo bien a mamá, pues entonces estoy fomentando con el ejemplo que esa es la conducta esperada de mi hijo TDAH. Ese límite, no puedes faltarle al respeto a mamá. Aquí en casa así lo hacemos. No puedes faltarle al respeto al hermano. Aquí en casa así lo hacemos. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos con la autorregulación, tanto a nivel conductual como a nivel emocional. Aquí en casa no se grita. Aquí en casa se habla, baja tu tono de voz. Lo mismo hacemos en el colegio, baja tu tono de voz, respira, mírame cómo te estoy hablando, imita mi tono. Así tenemos que trabajar juntos. Entonces, ese tipo de conductas y comportamientos son los esperados en casa contigo. Los límites para un TDAH son importantes. ¿Estás colocando límites? ¿Lo estás trabajando? ¿Estás trabajando la autorregulación? Entonces, papá, mamá, sumamente importante. 3 funciones ejecutivas básicas que tenemos que afianzar, porque si no hay límites, entonces la relación con el hermano se empeora cada vez más. Un hermano que no tiene TDAH, entonces también está aprendiendo 2 cosas. O aprende de manera autónoma, autorregularse y decir, mejor no le contesto, mejor me voy de aquí, mejor cierro la puerta y me encierro solito en mi cuarto, o aprende a desregularse. Si él me grita, yo le grito más. Y ese tipo de comportamiento es lo que va a llevar durante toda su vida. Y así se va a relacionar con los demás. Entonces, en los momentos que tuve que intervenir como papá, no lo hice. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué tienes que hacer? Separar a los hermanos. Una estrategia que vi por un canal de YouTube que me gustó de un papá que tiene hijos TDAH, comentó de que él lo que hace y me pareció muy interesante, déjamelo en los comentarios si lo harías tú también. Este papá lo que hace es separar a los hermanos y cada uno le da un espacio, uno en una habitación, otro en otra habitación, y a cada uno de manera separada genera la conversación y genera y aplica
la estrategia, de tal manera que el otro hermano, al no ver qué estrategia le está aplicando al otro, solamente van a generar la conducta final, que es la unión y la conexión y la disculpa entre los hermanos, pero cada uno en su espacio, a su modo, va viendo qué estrategia es la que va a aplicar, de tal manera que el otro hermano no se siente ni menos ni más sobre la expectativa que ha colocado papá o mamá. Si a él le pongo una consecuencia A y al otro hermano le pongo una consecuencia B, cada uno se va a quedar con ese proceso. Al no generar esa comparación, al no ver el otro lo que está pasando, entonces se genera este proceso de tranquilidad. Lo separa a los hermanos y a cada uno en su ambiente, trabaja con ellos y analiza la situación sucedida, el problema sucedido entre los hermanos. ¿Qué te parece la propuesta? ¿Estarías de acuerdo con ella? Déjamelo en los comentarios también para saber. Así es que papá, mamá, vamos cerrando el podcast con algunas preguntas que nos dejaron algunos de nuestros oyentes importantes, como por ejemplo, ¿cómo puedo explicar el TDAH a los hermanos sin que lo vean como una excusa para el mal comportamiento? Pues entonces los psicólogos lo que recomiendan es ayudarlos a través de la psicoeducación, hacerles entender a los hermanos que el TDAH no es una excusa, hacerle entender también al TDAH que somos más que el TDAH. Y me pasa mucho en el colegio cuando converso con mis alumnos con TDAH y les enseño que siempre somos más que un diagnóstico. Si bien es cierto, el TDAH puede agravar algunas decisiones, está en ti revertir esa decisión. Lo que hace tu diagnóstico es que te cueste más. Si un compañero tuyo ya resolvió el problema para mañana, a ti te puede costar para hacerlo en 2 días más, pero lo importante es que lo vas a hacer y eso es lo que cuenta para nosotros. Otra pregunta interesante que nos dieron durante la semana es: mi hijo mayor parece estar asumiendo el rol de padre de su hermano menor. ¿Eso es saludable? Pues ya vimos que no. Lamentablemente no se puede hacer así. No podemos a nuestros hijos mayores asignarles roles y responsabilidades que son netamente de los cuidadores. Entonces, papá y mamá, es importante que nosotros no dejemos que nuestros hijos mayores asuman responsabilidades, porque ellos también tienen que vivir, tienen que experimentar, tienen que salir, tienen que aprovechar la edad que tienen y lo que conlleva el estar en esa etapa de vida. ¿Cómo puedo asegurarme de que ambos hermanos desarrollen una relación saludable a largo plazo? Pues la intervención de los padres es sumamente importante. Esta proactividad lo debes demostrar durante todos los años, tanto en la escuela como en la adolescencia, como en la adultez. Es importante que siempre mantengamos conductas proactivas que ayuden a generar estos lazos importantes. Y si necesitas la búsqueda de un terapeuta familiar que apoye estos procesos para que estas conductas se puedan establecer a lo largo de la vida, pues también sería importante hacerlo. Pues papá y mamá, hoy hemos hablado de una manera bastante lúdica, de una manera bastante empática, pues cómo se pueden sentir los hermanos de un TDAH, con ejemplos, con historias que pueden haber sido como las tuyas. Y podemos tener en resumen que los hermanos que no tienen el diagnóstico necesitan ser valorados, necesitan ser vistos, necesitan ser escuchados y necesitan ser apoyados. Si tú logras equilibrar las necesidades de tu hijo con o sin TDAH, pues el ambiente que vas a crear en casa va a ser un ambiente favorable, saludable y armonioso para todos. Así es que papá, mamá, si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, pues compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos.